Estoy hablando con Bernardo Solá. Muy buenos días. Bienvenido a la 94.1. ¿Qué tal? Buenos días, Bernardo. Aldo Serpa te saluda. Buen día, Aldo. Muchas gracias por llamarme. ¿Cómo le va? Bien, bien. Aquí conversando un día sábado, ya hace 3 años, con un magazine de informativo, actualidad política y por supuesto con las mejores entrevistas para que la ciudadanía de Salta tenga toda la información. Sobre todo, Bernardo, ahora en el mes de agosto tenemos las elecciones PASO y el Partido Radical sale a la cabeza con vos. ¿Es así? ¿Me podés contar? Sí, y sobre todo me parece muy bueno esto como para hacer un poco de docencia, porque efectivamente la gente, y me incluyo todo, está tan enojada con lo que tiene que ver con lo político, todo que ni siquiera sabe cuándo se vota, qué se vota. Muchos preguntan qué elecciones son definitivas, son pasos. Y yo creo que estos espacios que la prensa nos da sirven mucho para convocar a la gente que vayan a votar el día 13 de agosto y explicarle que lo que se va a votar son las elecciones PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, todo ciudadano está obligado a votar en las próximas elecciones para elegir definitivamente a los candidatos que van a competir, en nuestro caso, la Diputación Nacional, recordando que son 4 las bancas que renueva Salta. Exactamente. Y me parece que es sumamente importante que la gente concurra, que participe, porque de año a año, de elección tras elección, la cantidad de abstenciones, de voto en blanco, de votos nulos, cada vez es mayor. Y eso amerita que todos los candidatos lleguemos a la mayor cantidad de gente posible con el mejor mensaje posible, para que tratemos de incentivar a la gente que participe y recordarle que la única forma que tiene de ejercer su poder en democracia es a través de sus representantes, y es decir, a través del voto. La forma de castigar o de premiar a quienes nos representan, la única forma es a través del voto. Entonces yo creo que en agosto hay que inundar, llenar las urnas de voto. Bernardo, hablando de una palabrita que acabas de decir, castigar. La sociedad está cansada y viste que hay mucho rechazo y falta de compromiso de la gente al decir son los mismos de siempre, están siempre los mismos, son las mismas caras, pero desde este humilde espacio que nosotros tenemos todos los días sábados, hacemos el planteo que también es culpa nuestra, de toda la sociedad, de no escuchar a otras voces o a otros actores políticos con ideas diferentes y de darles la oportunidad. Tal vez comparta esta visión conmigo o tal vez no, pero el significado de todo esto es de que en muchas ocasiones aparecen los mismos de siempre y la sociedad castiga a todos por igual y no son todos iguales. Estoy hablando en el caso de las personas que dan el puntapié, como el caso tuyo de decir, ahora participo, voy dentro de Juntos por el Cambio y presentamos una lista propia de radicales para llevar adelante nuestra propuesta. Contame, Bernardo, cuáles son las propuestas, proyectos, en el caso de que tengas el piso y posibilidad de ser candidato definitivamente a diputado nacional. Así es, no todos somos lo mismo. En la lista nuestra, ninguno de los que está ejerce cargo público, salvo Josefina García, que es nuestra segunda candidata, que es actualmente concejal de Metán, que no quiso ir a la reelección de su banca porque ya estaba embarcada en este proyecto. Nosotros queríamos que sea candidata a diputada nacional, y como todo radical no nos gustan las dobles candidaturas, no nos gusta competir con rueda de auxilio. Entonces me parece que esa es una forma distinta de hacer política. Y en cuanto a los proyectos, me parece que en Salta, si bien se va a elegir hay precandidatos a presidente, nosotros tenemos una mujeres el 8. Hola.
Bernardo. cambiar la balanza de quién va a ser el candidato a presidente. Claro. Pero sí votamos el 100% para llevar 4 diputados nacionales a Salta. Por eso es la importancia de estas elecciones, que es el periodo donde se renueva la mayor cantidad de diputados, recordando que tenemos 7 y en cada 2 años se elige, a veces 6 y este año se eligen 4. Y ahí es donde tenemos que poner el foco en los diputados. ¿Por qué queremos ser diputados, ir al Congreso? Para defender los derechos de los salteños. Hoy hay un tema que está muy en boga, que es, por ejemplo, el tema de los minerales y específicamente, hablo de los recursos naturales y en este caso del litio. Exactamente. Y hay muchos proyectos de ley de diputados de otras provincias y del gobierno central que claramente no tienen litio y quieren nacionalizar el litio, y eso es anticonstitucional. O sea, por constitución nos corresponden, por derecho constitucional, las riquezas de las provincias son de las provincias. Y yo no veo que ninguno de los diputados nuestros en este momento esté defendiendo, pero levantando la voz en contra de ese tipo de proyectos. Y nosotros sí vamos a defender esos intereses de Salta, como también plantear el tema de los subsidios al transporte. No puede ser que Salta tenga uno de los transportes más caros de la provincia. En Gran Buenos Aires y capital, es decir, este famoso engendro que se llama AMBA, el boleto del colectivo vale 3 veces menos. El gas, el agua, la electricidad, creo que hay que revalorizar todo eso para los salteños. Y se hace desde la banca de la Diputación Nacional. Bernardo, con todo lo que vos acabas de mencionar, entonces, ¿podríamos hablar de que es un país realmente federal, a donde no se ve la equidad? No. Me hace acordar a las viejas peleas, ¿no?, de unitarios y federales. Hay un libro escrito por Manuel Solá hijo, tatarabuelo mío, cuyo padre era gobernador, y renunció a la gobernación en 1860 para ir como redactor y constituyente de 1860, cuando se incorpora Buenos Aires a todas las provincias. ¿Y qué quiero decir con esto? Que una de las partes del libro decía constitución o muerte. Y la constitución nuestra es lo que marca que efectivamente tenemos que ser un país federal, y no lo estamos siendo, como bien lo decís vos. Entonces hay que pelear por ese federalismo. La coparticipación federal, me parece que ese es un engendro que hay que revisarlo, porque no está bien distribuido, se distribuye de acuerdo al color político del presidente y de los gobernadores, y se bastardea esa ley de coparticipación a través de los famosos ATM, comúnmente llamado el adelanto del Tesoro Nacional, sí, que se disfraza de montos coparticipables. Todo eso es muy larga la tarea y muy ardua y difícil, pero hay que hacerla. Y no todos los legisladores que fueron de Salta están dispuestos a hacer esa tarea. Nosotros sí. Bernardo, durante esta semana hubo mucho cuestionamiento una vez que ya se conocieron los nombres de quienes integran las listas, y dentro de Juntos por el Cambio, en la interna en la cual vos también estás, se observaron nombres que llamaron la atención, como por ejemplo Miguel Lani, último candidato a gobernador, ahora actualmente nuevamente tratando de renovar su banca a diputado nacional. Estoy hablando de Nani. Lleva candidata en segundo término a una persona que es muy afín y del riñón del gobierno, que es la candidata de Evita, que va en segundo término, y dentro de la lista de Inés Liendo llevan a candidato a Beto Castillo. ¿Qué opinión tenés respecto a esto? Que yo lo dije en varias oportunidades, que esas listas se confeccionaron, no sé si en el despacho del gobernador, pero cerquita seguro. No puede ser, como bien dices, que los segundos candidatos sean funcionarios del gobierno. Cuando nosotros denunciamos políticamente que en las elecciones provinciales el gobernador
había destruido todos los partidos políticos con el fin de hacer ese armado horizontal para que todo el mundo lo vote, y nos dijeron, no, nosotros somos anti-Sani, me refiero tanto a Nani como a Liendo, y ahora quedó demostrado que ese acuerdo estaba hecho claramente, y estamos totalmente en contra, porque nosotros, dentro de Juntos por el Cambio, somos verdaderos opositores al oficialismo provincial y nacional. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con el gobierno provincial, estamos en contra, aparte creemos que es un muy mal gobierno, y no estamos dispuestos a que otros candidatos dentro del mismo espacio sean quienes me parece hasta una inmoralidad política lo que hicieron. Bernardo, muchas oportunidades siempre se hace el planteo de qué lado estás. Como estás dentro de Internet Juntos por el Cambio, estás más, de más decirte, por Larreta, por Burrich, ¿a quién estás acompañando o de verdad hay un planteo solamente y netamente de espíritu radical? No hay un planteo simplemente radical, pero sí no llevamos en nuestra lista ninguno de los candidatos. Nos hubiera gustado en su momento, como dijo Morales o Manes, que iban a competir en la interna. Y no compitieron, y nos hubiera gustado a todos los radicales llevar un candidato a presidente o un precandidato. Y después, si se perdía, bueno, acompañábamos todos. Entonces, en este caso, nosotros llevamos la lista de candidatos a diputados y candidatos del Pablo Azul. Y que cada persona, cada individuo, cada ciudadano de Salta vote dentro de Juntos por el Cambio al candidato presidencial que más lo represente. Nosotros estamos haciendo foco y énfasis en los diputados nacionales, que es lo que necesita Salta llevar al Congreso. Es interesante lo que decís, es muy interesante lo que decís, porque mucha gente, te puedo asegurar, Bernardo, que no lo sabe, ¿no? Porque mucha gente va a decir, a ver, Bernardo, ¿solo con quién está? Con Patricia, está con Horacio, y es muy bueno que lo aclares. Sí, nosotros tenemos esa libertad de conciencia de que cualquiera vote a cualquiera de esos dos candidatos de nuestro frente. Nosotros vamos para competir a diputados nacionales. Entonces va a estar nuestra boleta y después va a estar la boleta de Bullrich, la boleta de Rodríguez Larreta, y ahí podrán combinar y hacer el voto que más lo represente al ciudadano. Entonces me parece que hasta en eso queremos ser nosotros honestos intelectualmente, que cuando hacemos un planteo político también lo hacemos en los hechos, es decir, nosotros acá vamos con esta es nuestra propuesta para diputados y acá están los dos candidatos Juntos por el Cambio, que elijan libremente cada uno. Bernardo, ¿pensás que en estas elecciones, y viendo todavía que es un escenario político muy convulsionado por el tema de la inflación, desocupación, de que los impuestos suben todo el tiempo y que la gente ya está cansada, de que tendría que haber existido unas pasos bien abiertas de dentro de los dos espacios más grandes, que es Juntos por el Cambio y ahora Unidos por la Patria? Mi opinión, sinceramente, es que tendrían que haber competido todos dentro de Unidos por la Patria: Scioli, Massa, Rossi, Grabois, y dentro de Juntos por el Cambio, Manes, Morales, Larreta, Burrich, y ser todo mucho más amplio, y de verdad pensar como era antes, el que pierde acompaña. ¿O estoy vagando en algo utópico? ¿Vos qué pensás? Exactamente lo mismo que estás diciendo. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese pensamiento, que tenían que haber participado todos los que querían ser candidatos, tenían que haber participado en estas elecciones, sin especulaciones, sin decir, bueno, me bajo acá, me bajo por esto, no, tenían que haber competido todos. Pero bueno, las decisiones a veces personales que se toman, uno no sabrá aquel que la tomó, pero coincido plenamente que tenía que haber competido Scioli, todos los candidatos de ese espacio, como los candidatos Juntos por el Cambio. Entonces, y me parece a mí, al contrario de lo que piensan mucho, que se dividen, no, me parece que es la forma de dinamizar a un partido o a un espacio político con la participación de todos.
y no acotándolo a dos fórmulas nada más. Sí, pero a veces parece que la vida democrática de los muchachos que están acostumbrados a estar en el poder no es tan democrática. ¿Por qué te digo esto? ¿Pensás que Nani te hubiera acompañado si vos hubieras sido el ganador del, por ejemplo, Juntos por el Cambio, la Interna Radical? La verdad que se lo deberían preguntar a él. Exactamente. Si vos me preguntás a la inversa, yo sí. Yo soy, por definición, soy un hombre demócrata y republicano. A mí lo que no me gusta y siempre mi crítica era cuando no me dejan participar. Y yo ponía el ejemplo del boxeador. No me bajen en la balanza, no digan que estoy excedido de peso para subirme al ring. Gánenme arriba del ring y no tengo ningún problema. Pero déjenme competir. ¿Qué es lo que pasó en las elecciones provinciales? Que nosotros quisimos competir y pedíamos que hubiera dos listas. Una que era la que hicieron del PRO mixturada y otra del radicalismo, y no nos dejaron. Y ahí viene el hecho de que nosotros decimos, ¿por qué hay que cerrar la participación a todo aquel que quiere ser candidato? Es un derecho constitucional que tenemos todos. Después la gente pero elige. Bueno, así, Después la gente pero elige. Así es. Así manejó Nani durante 10 años el partido. Es más, nunca ganó una interna. Siempre fue elegido presidente por consenso, por unanimidad. Ahora se le venció el mandato y se autoprorrogó hasta noviembre, cosa inaudita dentro de una conducta de un radical. Pero bueno, me parece que todo ciclo tiene su fin y me parece que estamos asistiendo a este final de ciclo dentro del partido. Así que yo estoy convencido que nosotros vamos a triunfar en estas elecciones. Y la Interna Radical se prepara, digamos, como me decías, hasta noviembre ya para plantearse una nueva renovación, y vos te ves planteando ahí también como pelear la presidencia de la Unión Cívica Radical a nivel provincial. Y sí, porque tiene que, se autoprorroga el mandato y antes de que se cumpla esa fecha tiene 30 días para llamar a elecciones partidarias, o la llamará después, pero sí o sí las próximas autoridades del partido van a ser elegidas por el voto de los afiliados, no por el dedo de 4 o 5 dirigentes. Bien. Bernardo, llevándote un poquito a las cosas que estuvieron sucediéndose durante ya prácticamente un mes aquí en la provincia de Salta, y es de público conocimiento, el problema de los autos convocados de salud, de los autos convocados de educación, diferentes sectores también en la parte judicial haciendo paro. ¿Qué pensás de la forma en la que encauzó, trató de llevar el problema el gobierno provincial, y después de prácticamente 6 semanas, niños sin clase, algunos sectores de salud acampando con huelga de hambre en la Plaza 9 de Julio, diferentes cortes también en la provincia de Salta, que no tuvieron mucha relevancia a nivel nacional, como el ejemplo de Jujuy, que ahí sí tuvo toda la prensa, y aquí no se pudo observar eso? ¿Qué pensás acerca de cómo llevó adelante las negociaciones del gobierno provincial? Empiezo por el final. No tuvo la visibilización porque fue pacífica, porque me parece que el reclamo muy justo que se hizo en Salta, y lo entiendo yo y lo comparto, porque yo soy hijo de docente. Mi madre fue durante 25 años maestra de aula en la escuela normal, y mi padre fue 25 años profesor en la escuela secundaria, en la escuela normal, hasta que fue dejado cesante por el gobierno militar. Arguindegui lo echó en el año 81. Así que conozco, y mi padre fue uno de los fundadores de CETERA, así que conozco la lucha docente. Y me parece que la lucha docente va mucho más allá de un acuerdo salarial. El docente lo que está pidiendo es la reivindicación como docente. En cualquier parte del mundo es mucho más difícil ser docente que ser abogado o médico. No sé si me explico. Sí. Para ser docente en Alemania, en Francia y hasta en España, es muchísimo más difícil que recibirse de abogado, de médico, de ingeniero. ¿Por qué? Porque el futuro de un país, el futuro de nuestros hijos está en manos de quienes los educa, está en manos de los docentes y las docentes. Entonces, me parece que la reivindicación es totalmente legítima, y vuelvo a repetir, va mucho más allá de un sueldo, es la lucha por el reconocimiento,
la lucha por poder el gobierno que los ayude a capacitarse. Me parece que da para hablar un día entero sobre lo que es el reclamo de los docentes y cómo lo maneja el gobierno mal, como maneja todo, porque cree que empieza a apretarlo de a poquito, bueno, te doy un poco más de aumento, que las paritarias te subo el 20. Me parece que tiene que haber un diálogo durante todo el año entre los políticos y todos los docentes. Y me parece que hay también una cuestión de fondo, que el sindicalismo docente no representa a los docentes. Me parece que ahí está una de las cuestiones principales. Los docentes se autoconvocan, salen a exigir y a pelear lo que les corresponden porque no tienen un sindicato que realmente los represente. Si hubiera una buena representación, creo que las cosas se podrían solucionar de mejor manera. Y lo que pasó en Jujuy, me parece que, más allá de los reclamos legítimos, claramente fue una cuestión orquestada también para tratar de romper la imagen del gobernador Morales. Pero no me voy a meter en la provincia de Jujuy, que ya bastante tenemos nosotros con la de Salta. Muchos senadores, después de haber visto todas las escenas en la provincia de Jujuy y sobre todo mirando que las comunidades originarias hacen el planteo de litio hacia Gerardo Morales, aquí en la Cámara de Senadores de la provincia también ese día jueves en la sesión, como que abrieron el paraguas muchos senadores de esos sectores donde se encuentra el recurso natural del litio, diciendo, ojo, prestemos atención, no vaya a ser cosas que nos pase lo mismo. Pero como vos lo planteabas desde el principio, somos mucho más tranquilos, ¿no? Los salteños somos más... Sí. Y gracias a Dios, creo que esa madurez que tenemos ayuda a que los conflictos sean mucho más pacíficos. Pero deberíamos prestar atención todo el año al docente, no solamente cuando se acercan las clases, o por una cuestión puramente de salario. Me parece que da cuando quiera para charlar en profundidad lo que es el tema de la problemática del docente. Bernardo, para llevarte un poquito al ámbito nacional, dentro de Juntos por el Cambio, durante estas últimas 48 horas, se pudieron observar diferentes discursos en donde Rodríguez Larreta y Burrich están como que en una pelea terrible con las cosas que se dicen. Y dentro del espacio de Juntos por la Patria, también hay diferentes fuegos cruzados, pero se pudieron observar fotos donde aparentemente los chicos del peronismo o del populismo, como lo llaman algunos, están un poquito más alineados. ¿Cómo ves vos? No te estoy escuchando, no sé por qué. ¿Ahora me escuchas, Bernardo? Hay medio entrecortado, pero sí, algo de la cuestión nacional. Exactamente, ¿cómo ves vos eso? Sí, yo estoy totalmente en contra, y sobre todo de la pelea del espacio Juntos por el Cambio. Tenemos que mostrarnos unidos y después, una vez que terminen las elecciones paso, vamos a estar juntos. Entonces no podemos a nivel nacional mostrar esa imagen de discordia entre nosotros mismos. Me parece que hay que empezar a tener cierta vergüenza con el electorado. Cuando digo eso, está tan bastardeada la política y los políticos que tenemos que nosotros empezar a dar el ejemplo, y el ejemplo se empieza dando con buenos comportamientos, con buenos modales. Empecemos por lo mínimo indispensable, empecemos con las cosas, y todo nos lleva de nuevo a la educación. Tenemos que ser educados. Tenés razón. Y una forma de ser educados es no pelearnos en público. Las diferencias hay que llevarlas adentro, y hacia afuera tenemos que llevar tranquilidad, porque si no, este país me parece que es muy difícil vaya a salir adelante si seguimos con las mismas peleas y con las mismas políticas de siempre. Y sí, Bernardo, como para ir terminando y agradecerte que hayas tenido la delicadeza de estar con nosotros y compartiendo un día sábado a la mañana hablando de política, decirle al salteño por qué te tiene que acompañar para este 13 de agosto para las PASOs, por qué te tiene que acompañar a vos. Mira, yo más que decir que nos tienen que acompañar a nosotros, sí creo y estoy convencido, y les pido a todos los salteños que vayan a votar, que participen, que después decidan por quién van a votar,
que vean ahí, que tomen medio minutito y vean, no van a ser muchas las boletas, y vean del primero al cuarto candidato, quiénes son, quién representa, a quiénes representan, cómo llegaron. Me parece que esa es la forma, y la única forma de cambiar esto es con la participación, pedirle a la gente que vaya y participe, que no se quede en su casa, vayan, participen y voten. Voten al que tengan ganas, pero vaya y voten, no voten en blanco, no se abstengan. Tenemos que llegar a más del 85% del porcentaje del padrón a votar. Ese es el mensaje que me gustaría dar, más que un mensaje personal, un mensaje a todos los salteños que vayan y voten, pero que se acuerden que el 13 de agosto tienen que ir a votar. Muy bien. Muchísimas gracias, Bernardo. Y seguramente vamos a estar hablando después de las elecciones y analizando todo lo que pasó. Así que muy agradecido de que hayas compartido todos estos dichos en la mañana de la 94.1. Te deseo que tengas una buena elección, porque eso se los deseo a todos. Y se los deseo a todos, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque en las manos de aquellos que tengan la posibilidad de llegar va a estar el futuro de todos los salteños. Así que te agradezco infinitamente, Bernardo. No, te agradezco a vos muchísimo por haberme llamado. Muy amable. Muy buenos días.